Hay lugares en el mundo que parecen cargados de una energía diferente, sitios donde el tiempo se detiene, el aire se vuelve pesado y los susurros del pasado aún se escuchan en la oscuridad. Desde castillos embrujados hasta bosques malditos, pasando por pueblos abandonados y sitios donde se cree que habita el mismísimo mal. Hoy descenderemos por un iceberg lleno de los lugares más horribles, perturbadores y malditos del planeta. Recuerda dejar tu like si este video ha sido de tu agrado y suscribirte a mi canal para no perderte mis próximos videos, por favor. Sin más por agregar, comencemos. El castillo de Leap, ubicado en Irlanda, es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Su historia está llena de tragedias, asesinatos y eventos paranormales. Construido en el siglo XIII por la familia O'Carroll, el castillo ha sido escenario de conflictos sangrientos. Uno de los eventos más infames ocurrió en la Capilla Sangrienta, donde un miembro de la familia O'Carroll asesinó brutalmente a su propio hermano, un sacerdote, durante una misa. Desde entonces, la capilla es un punto de actividad paranormal intensa. A lo largo de los siglos, el castillo pasó por varias manos y en cada etapa se reportaron sucesos extraños, incluyendo la aparición de figuras fantasmales y ruidos inexplicables. Uno de los espíritus más aterradores del castillo es el Elemental, una entidad de origen incierto. Se dice que tiene el tamaño de un humano, ojos rojos brillantes y un olor putrefacto que acompaña su presencia. Existen varias teorías sobre su origen. 1. Entidad antigua. Se cree que es un espíritu muy antiguo, posiblemente vinculado con los druidas que habitaban la zona antes de la construcción del castillo. 2. Creación por magia negra. Otra teoría sugiere que una residente del castillo, conocida como Mildred Darby, practicó ocultismo y sin querer despertó a la entidad. 3. Manifestación de la violencia. Algunos creen que el elemental es una acumulación de toda la energía negativa generada por los asesinatos y torturas ocurridos en el castillo. Las apariciones de esta entidad suelen estar acompañadas de una sensación de opresión y un hedor insoportable. Muchas personas que han visitado el castillo afirman haber sentido su presencia o incluso haber visto su silueta entre las sombras. Además del elemental, el castillo de Leap es famoso por otros sucesos paranormales. Apariciones de monjes y sacerdotes en la Capilla Sangrienta, gritos y susurros en los pasillos, luces que se encienden y apagan solas, sensación de ser observado constantemente. Hoy en día, el castillo sigue en pie y es un destino popular para investigadores paranormales y turistas en busca de experiencias escalofriantes. La ciudad de Salem, ubicada en Massachusetts, es conocida mundialmente por los juicios de brujas de 1692, un evento trágico en la historia de Estados Unidos que terminó con la ejecución de varias personas acusadas de practicar brujería. Se dice que sus almas todavía rondan la ciudad, lo que ha convertido a Salem en un lugar con una fuerte carga paranormal. Las acusaciones se basaban en pruebas débiles, como visiones o simples sospechas, y muchas personas fueron arrestadas, interrogadas y torturadas hasta confesar algo que no habían hecho. Como resultado, 19 personas fueron ahorcadas. Una persona fue aplastada con piedras por negarse a confesar. Más de 200 personas fueron acusadas y muchas murieron en prisión. Con el tiempo, la ciudad reconoció su error y pidió disculpas, pero la historia de los juicios dejó una energía oscura en Salem. Salem es considerada una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos debido a su pasado trágico. Se han reportado numerosos eventos paranormales, especialmente en lugares relacionados con los juicios, como el cementerio de Charter Street, uno de los cementerios más antiguos de Estados Unidos, donde descansan víctimas de los juicios y jueces que dictaron las sentencias. Se han visto figuras espectrales y luces extrañas. La casa de los juicios, The Witch House, era la casa de uno de los jueces de los juicios, Jonathan Corwin. Muchos visitantes han sentido presencias invisibles, cambios de temperatura y han captado sombras misteriosas en fotografías. Gallows Hill, Colina de la Horca, el sitio donde fueron ejecutadas las supuestas brujas. Se dice que se escuchan susurros y gritos en la noche y algunos visitantes han sentido manos invisibles tocándolos. La casa de la bruja, la casa Turner Ingersoll, inspiró la famosa novela La casa de los 7 tejados de Nathaniel Hawthorne. En ella, se han visto apariciones y se han escuchado pasos sin explicación.
Hoy, Salem ha abrazado su historia y se ha convertido en un destino turístico lleno de museos, recorridos paranormales y eventos de Halloween. Sin embargo, la energía de las víctimas sigue presente y muchos aseguran que sus almas aún buscan justicia en la ciudad. La Torre de Londres, construida en el año 1066 por Guillermo el Conquistador, es uno de los lugares más emblemáticos y aterradores de Inglaterra. A lo largo de los siglos, ha servido como fortaleza, prisión, casa de la moneda y lugar de torturas y ejecuciones. Debido a su historia oscura, es considerada uno de los sitios más embrujados del mundo, un pasado lleno de sangre y traición. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la torre fue utilizada como prisión para figuras importantes, muchas de las cuales terminaron siendo ejecutadas dentro de sus muros. Algunos de los personajes más famosos que murieron aquí incluyen Ana Bolena 1536, segunda esposa del rey Enrique VIII, fue acusada de adulterio y traición. Fue decapitada en la Torre Verde, dentro del complejo, y su fantasma ha sido visto caminando por los pasillos sosteniendo su propia cabeza. Los príncipes de la Torre 1483, Eduardo V de Inglaterra y su hermano, Ricardo de Shrewsbury, desaparecieron misteriosamente en la torre cuando su tío Ricardo III tomó el trono. Siglos después, se encontraron huesos de niños dentro del castillo. Sus espectros han sido vistos deambulando por la torre tomados de la mano. Sir Walter Raleigh 1618, explorador y escritor, fue encarcelado en la torre durante años antes de ser decapitado. Su espíritu ha sido visto en la Torre Sangrienta. Guy Fawkes 1605, fue brutalmente torturado en la torre tras el fallido complot de la pólvora contra el rey Jacobo I. Se dice que su espíritu aún se escucha gritando de dolor en las mazmorras. Actualmente, la Torre de Londres es una atracción turística y alberga las joyas de la corona británica. Sin embargo, su pasado sigue vivo, y sus antiguos prisioneros parecen no haber abandonado sus muros. La isla de Poveglia, ubicada en la laguna de Venecia, es considerada uno de los lugares más embrujados del mundo. Con un pasado marcado por la muerte, la enfermedad y la locura, esta isla ha sido un hospital de peste, un manicomio y un sitio de experimentos inhumanos. Muchos creen que está maldita, y los pescadores locales evitan acercarse por miedo a lo que pueda acechar entre sus ruinas. Durante las grandes epidemias de peste en Europa, Poveglia fue usada como una isla de cuarentena. Miles de personas enfermas fueron enviadas allí para morir y ser quemadas en enormes fosas comunes. Se estima que más de 160.000 cadáveres fueron enterrados en la isla, y el suelo está compuesto en gran parte por cenizas humanas. En 1922, Poveglia fue convertida en un hospital psiquiátrico. Allí, se dice que los pacientes eran sometidos a torturas y experimentos crueles, como lobotomía sin anestesia. Según la leyenda, el director del hospital realizaba prácticas inhumanas en los internos. Años después, comenzó a escuchar voces y ver sombras hasta que, en un ataque de locura, se lanzó desde el campanario del hospital. Algunos dicen que fue empujado por fuerzas invisibles. La isla está cerrada al público y el gobierno italiano prohíbe su visita, pero algunos intrépidos exploradores han logrado colarse y documentar sucesos inexplicables. Se dice que nadie que haya pasado la noche en Poveglia ha salido sin ser afectado por algo. Ubicado en Stool, Kansas, este pequeño cementerio rural ha ganado notoriedad como uno de los lugares más siniestros de Estados Unidos. Se dice que esconde una de las 7 puertas al infierno y que ha sido escenario de rituales oscuros, apariciones y fenómenos inexplicables. Según la leyenda, el diablo mismo visita el cementerio 2 veces al año, en la noche de Halloween y el Viernes Santo. Se dice que un portal al infierno se abre en estas fechas, permitiendo que entidades malignas crucen al mundo de los vivos. Dentro del cementerio había una iglesia en ruinas que, según testigos, nunca proyectaba sombras, incluso en pleno día. Se decía que en su interior se realizaban rituales satánicos y que su destrucción en 2002 no logró acabar con la energía oscura del lugar. Se cuenta que el espíritu de un antiguo alcalde de Stool deambula por el cementerio, apareciendo como una figura oscura con los ojos brillantes. Otra leyenda habla de una mujer que dio a luz a un hijo del diablo en Stool.
El niño habría nacido con deformidades demoníacas y su espíritu aún ronda el cementerio en las noches. A pesar de las advertencias, sigue siendo un lugar de interés para cazadores de lo paranormal y amantes de las leyendas urbanas, realidad o mito. Lo cierto es que pocos se atreven a desafiar sus leyendas. El castillo de Huská, ubicado en la República Checa, es considerado uno de los lugares más misteriosos y aterradores del mundo. Su historia es única, ya que no fue construido para defensa ni para residencia, sino para sellar un portal al infierno. Antes de la construcción del castillo, se decía que en el lugar había un enorme agujero que llevaba directamente al infierno. Se cree que criaturas demoníacas y sombras emergían de este abismo para aterrorizar a los habitantes de la zona. Para comprobar qué había en el agujero, los gobernantes de la época ofrecieron el perdón a prisioneros condenados a muerte si se dejaban bajar con una cuerda para investigar. El primer hombre que descendió solo aguantó unos segundos antes de empezar a gritar histéricamente. Cuando lo subieron, su cabello se había vuelto blanco y murió días después, completamente enloquecido. Para detener los horrores que salían del abismo, se construyó el castillo de Huská directamente sobre el agujero, sin cimientos subterráneos ni acceso a agua. Sus muros interiores estaban diseñados para mantener algo adentro, no para defenderse de invasores. El castillo de Huská hoy. Actualmente, el castillo se mantiene en pie y puede ser visitado por turistas, aunque algunos aseguran sentir una presencia oscura cuando recorren sus pasillos. Ubicada en el barrio francés de Nueva Orleans, la mansión La Laurie es considerada uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Su historia está marcada por la crueldad de Madame Dauphine LaLaurie, una socialité del siglo XIX que llevó a cabo actos atroces contra sus esclavos. Delphine LaLaurie era una aristócrata adinerada y respetada, famosa por sus lujosos banquetes y su vida social. Sin embargo, tras su elegante fachada, escondía un lado macabro que aterrorizaba a quienes trabajaban para ella. Se dice que Madame LaLaurie sometía a sus esclavos a castigos inhumanos en una habitación secreta del tercer piso. Entre los horrores que se han documentado, personas encadenadas a las paredes en condiciones inhumanas, mutilaciones extremas como bocas cosidas o extremidades fracturadas, cráneos perforados con herramientas primitivas. En 1834, un incendio estalló en la mansión y cuando los vecinos entraron para ayudar, descubrieron el cuarto de torturas. LaLaurie huyó de la ciudad antes de ser arrestada y nunca más se supo de ella. Actualmente, la mansión sigue en pie y ha tenido varios dueños, incluyendo al actor Nicolas Cage, quien la vendió poco después de comprarla, diciendo que era el lugar más aterrador en el que había estado. Ubicada en el estado de Puebla, México, la hacienda de Chautla es una hermosa construcción del siglo XIX con una historia llena de misterio y apariciones fantasmales. Aunque hoy en día es un destino turístico, muchos aseguran que no todo es tan pacífico como parece. Uno de los elementos más icónicos de la hacienda es su pequeño castillo de estilo inglés, construido en medio de un lago artificial. A pesar de su belleza, muchos creen que esconde un pasado sombrío. Dado que en la zona hubo presencia de religiosos en la época colonial, hay relatos de apariciones de monjes y sacerdotes que caminan en la madrugada. Algunas versiones cuentan que en el pasado varias personas murieron o desaparecieron dentro de la hacienda, y sus almas aún no han encontrado descanso. Actualmente, la hacienda de Chautla es un sitio turístico y un hotel, pero sigue envuelta en historias de fantasmas y sucesos extraños. Ubicada en New South Wales, Australia, la Monte Cristo Homestead es considerada la casa más embrujada del país. Su historia está llena de misteriosas muertes, tragedias y apariciones fantasmales que han aterrorizado a visitantes y propietarios por generaciones. Construida en 1885 por Christopher Crowley, un adinerado terrateniente, la casa fue hogar de la familia durante décadas. Sin embargo, tras su muerte en 1910, su esposa,
Elizabeth Crowley, quedó tan afectada que se encerró en la casa durante 23 años, saliendo solo 2 veces hasta su muerte. A lo largo de los años, varias personas murieron en circunstancias extrañas y trágicas dentro de la mansión. Un sirviente murió al caer misteriosamente desde el balcón. Un niño pequeño falleció tras caer por las escaleras y algunos dicen que fue empujado por una fuerza invisible. Un trabajador fue quemado vivo en la cabaña de los sirvientes en lo que muchos creen que fue un asesinato. Actualmente, la mansión es un museo y una atracción paranormal que recibe visitantes valientes en busca de experiencias sobrenaturales. Se realizan tours de fantasmas y se han documentado varios fenómenos inexplicables. Ubicado en Londres, Reino Unido, el Teatro Drury Lane es uno de los teatros más antiguos y prestigiosos del mundo, pero también es conocido por sucesos paranormales y presencias espectrales. Su historia se remonta al siglo XVII y, a lo largo de los años, se han reportado apariciones de figuras misteriosas entre bastidores y en los asientos del público. El fantasma más famoso del teatro es el de un actor desconocido, vestido con ropa del siglo XVIII, que ha sido visto por numerosos actores y trabajadores. Se dice que suele aparecer entre el público o en los pasillos del teatro antes de desaparecer sin dejar rastro. Una de las leyendas más populares del Drury Lane habla de un actor que fue asesinado en el teatro y cuyo espíritu nunca abandonó el lugar. Algunos dicen que fue apuñalado por un rival celoso, mientras que otros aseguran que murió en circunstancias misteriosas. Varias estrellas que han actuado en el teatro han sentido una presencia invisible tocándolos o empujándolos mientras están en escena. A pesar de sus historias de fantasmas, el teatro sigue en funcionamiento y es uno de los lugares más icónicos de Londres. Muchos actores incluso consideran que ver al fantasma del teatro es un buen augurio, ya que supuestamente trae suerte a las producciones. Ubicado en la región de Basilicata, Italia, el pueblo de Craco es una impresionante ciudad fantasma abandonada desde hace décadas debido a desastres naturales y eventos inexplicables. A simple vista, parece un pueblo medieval detenido en el tiempo, con calles en ruinas, casas derrumbadas y un silencio sepulcral que lo envuelve. Sin embargo, muchas personas creen que una maldición o una presencia oscura impide que alguien pueda vivir allí de nuevo. Craco fue fundado alrededor del siglo VIII y, durante la Edad Media, fue un próspero pueblo agrícola. Sin embargo, a partir del siglo XX, todo comenzó a cambiar. En 1963, un gran deslizamiento de tierra obligó a la evacuación de casi todos sus habitantes. Años después, terremotos y lluvias torrenciales terminaron de destruir el pueblo. Nadie ha podido habitarlo desde entonces, ya que cada intento de restauración fracasa misteriosamente. Actualmente, Craco es un destino turístico y cinematográfico, pero nadie se atreve a pasar la noche en sus ruinas. La mayoría de los visitantes evitan quedarse mucho tiempo debido a la inquietante sensación de ser observados por algo invisible. Ubicado en Mumbai, India, el Hotel Grand Parvati es famoso no por su lujo o historia, sino por la extraordinaria cantidad de sucesos ocurridos en sus habitaciones. Desde la década de 1990, decenas de personas se han quitado la vida en este lugar, particularmente desde el balcón del mismo piso. Muchos creen que el hotel está maldito o posee una energía oscura que empuja a las personas al suelo, lo que ha convertido al Grand Parvati en uno de los hoteles más siniestros del mundo. El fenómeno de los suicidios en el Hotel Grand Parvati llamó la atención cuando, en un corto periodo de tiempo, múltiples huéspedes y residentes decidieron lanzarse desde el mismo balcón. Algunas víctimas ni siquiera parecían deprimidas ni tenían antecedentes de problemas mentales. Uno de los casos más famosos fue el de la familia Dalal. Un matrimonio de ancianos y su hijo fueron encontrados muertos tras arrojarse al vacío uno tras otro en un aparente pacto. Sin embargo, algunos testigos aseguran que antes del salto, se les veía en un estado de trance o poseídos. Trabajadores del hotel y guardias de seguridad han afirmado que las cámaras de vigilancia captan figuras sombrías y luces extrañas en los pasillos cercanos a las habitaciones donde ocurrieron los suicidios. Además, huéspedes han reportado sentir una presión inexplicable en el pecho y pensamientos repentinos. A pesar de su oscuro pasado,
el Hotel Grand Paradis sigue funcionando, aunque con muchas advertencias sobre su historia. Psicólogos que han estudiado el caso creen que el hotel podría generar un fuerte efecto psicológico en ciertas personas, lo que podría explicar las muertes, o quizá, algo más siniestro acecha en sus habitaciones. Ubicado en Xochimilco, Ciudad de México, el Bosque de la Llorona es un sitio envuelto en misterio y terror. Es conocido por los relatos de apariciones, lamentos fantasmales y encuentros aterradores con una figura femenina vestida de blanco. Se cree que en este lugar habita el espíritu de la Llorona, uno de los mitos más famosos del folclore mexicano. Muchos visitantes y lugareños aseguran que al caer la noche, se escuchan los gritos de una mujer llorando y llamando a sus hijos. Lo más escalofriante es que estos lamentos parecen acercarse lentamente, sin importar hacia dónde corras. Algunos testigos han reportado ver una figura femenina vestida de blanco flotando entre la neblina. Se dice que tiene un rostro cadavérico o completamente negro y que si la miras fijamente, desaparece de golpe o se lanza hacia ti con un grito aterrador. Según la leyenda, una mujer ahogó a sus hijos por desesperación o venganza y, tras darse cuenta de su crimen, se quitó la vida. Desde entonces, su alma quedó atrapada entre este mundo y el más allá, buscando eternamente a sus hijos con su característico grito: ¡ay, mis hijos! Se dice que quien escucha su lamento muy cerca está a salvo, pero si lo oye a lo lejos, significa que está justo detrás de él. La prisión de Easternstead fue una de las cárceles más innovadoras de su tiempo, pero también una de las más inhumanas. Fue pionera en el aislamiento absoluto, donde los reclusos pasaban las 24 horas del día encerrados en sus diminutas celdas sin contacto humano. Los castigos aplicados en Easternstead eran atroces. La silla silenciosa, donde los prisioneros eran atados tan fuertemente que sus extremidades quedaban inmóviles durante días. El baño helado, en el que se sumergía a los reclusos en agua helada y se los dejaba afuera en pleno invierno hasta que se les formaba hielo en la piel. La jaula de hierro, donde los internos eran colgados por las muñecas durante horas o días, causando un dolor insoportable. Muchos prisioneros enloquecieron o murieron dentro de estas paredes, alimentando el mito de que sus almas quedaron atrapadas en el lugar. Actualmente, un museo de terror. Hoy en día, Easternstead funciona como museo, donde los visitantes pueden recorrer sus pasillos oscuros y escuchar los relatos de los eventos paranormales. Durante Halloween, la prisión se convierte en una atracción de terror, pero muchos visitantes han salido aterrorizados por experiencias inexplicables que van más allá del espectáculo. El Bat Prasisamfet fue uno de los templos más importantes del reino de Ayutthaya. Sirvió como el templo real y estaba reservado exclusivamente para la realeza, sin monjes residentes. Su estructura era majestuosa, con enormes chedis, estupas, que guardaban las cenizas de los antiguos reyes de Ayutthaya. Sin embargo, su historia esconde relatos oscuros que aún inquietan a quienes lo visitan. Aunque no existen registros históricos oficiales, diversas leyendas afirman que en Bat Prasisamfet se realizaron sacrificios humanos como ofrenda a los dioses. Se dice que prisioneros de guerra, esclavos e incluso niños fueron seleccionados para ser sacrificados en rituales destinados a proteger el reino y garantizar la bendición de los dioses. Las víctimas eran llevadas a un altar sagrado, donde se les ofrecía en sacrificio a los espíritus ancestrales y deidades budistas. Según las leyendas, su sangre era utilizada en los cimientos de nuevas construcciones para fortalecer la estructura y atraer buena fortuna. En 1767, el ejército birmano invadió Ayutthaya, saqueando y destruyendo el templo. Desde entonces, Bat Prasisamfet quedó en ruinas, y muchos creen que los espíritus de los sacrificios siguen atrapados en el sitio, incapaces de descansar en paz. Se dice que, si visitas el templo de noche, puedes sentir una presencia observándote, y algunos han visto figuras espectrales de monjes realizando antiguos rituales en la oscuridad. Antes de ser el Hotel Diplomat, el edificio fue un convento y seminario construido por monjes dominicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el lugar fue invadido por soldados japoneses, quienes lo usaron como base y masacraron a monjes y refugiados que se escondían dentro.
Tras la guerra, el convento quedó en ruinas, pero en la década de 1970 fue remodelado y convertido en el Hotel Diplomat bajo la administración de Antonio Agapito Agpaoa, un curandero y empresario que practicaba rituales de sanación en el hotel. Desde su cierre en 1987, el Hotel Diplomat quedó abandonado, pero se convirtió en un sitio famoso por sus historias de apariciones y sucesos extraños. Muchos visitantes afirman haber visto figuras espectrales con túnicas religiosas vagando por los pasillos en ruinas. Se dice que los monjes nunca pudieron abandonar el lugar tras su trágico destino. Exploradores urbanos han reportado sombras agresivas que parecen perseguir o empujar a los visitantes, especialmente en las habitaciones superiores. Quienes se han atrevido a entrar afirman que las puertas y ventanas se cierran de golpe sin explicación alguna, como si algo invisible tratara de atraparlos dentro. Aseguran que, incluso desde fuera del edificio, se pueden escuchar gritos de angustia y llantos provenientes del interior. Hoy en día, el Hotel Diplomat es un sitio de exploración urbana, pero muchos lugareños advierten a los visitantes que no entren. Algunos creen que cualquiera que pase demasiado tiempo dentro puede llevarse algo más que una simple historia de miedo. Los túneles de Siyuchi son una vasta red subterránea de más de 250 kilómetros, construida por la guerrilla del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Este complejo servía como refugio, base de operaciones y vía de escape frente a los ataques estadounidenses. En su interior, los túneles albergaban hospitales, arsenales, cocinas y dormitorios, permitiendo a los combatientes resistir por largos periodos sin ser detectados. Sin embargo, las condiciones eran extremadamente duras. Falta de oxígeno y enfermedades, riesgo constante de derrumbes, trampas mortales tanto para enemigos como para los propios soldados. Miles de personas murieron dentro de los túneles, ya sea por los bombardeos, trampas, enfermedades o la desesperación. Muchos creen que los espíritus de soldados caídos aún habitan los túneles, repitiendo sus últimos momentos en un bucle eterno. Los guías turísticos suelen evitar ciertos pasajes y advierten a los visitantes que no hagan bromas o faltas de respeto, pues se dice que algunos que lo hicieron tuvieron pesadillas intensas y extrañas experiencias después de la visita. El pueblo de Zanzi fue diseñado como un complejo vacacional de lujo con casas en forma de platillo volador, inspiradas en el futurismo de la época. Sin embargo, nunca se terminó ni se habitó, pues una serie de muertes trágicas marcaron su construcción. Accidentes fatales, se reportaron múltiples muertes de obreros durante la construcción, muchas de ellas en circunstancias extrañas o violentas. Ruinas abandonadas. Tras la cancelación del proyecto en los años 80, las casas quedaron como un pueblo fantasma, convirtiéndose en un sitio de leyendas. Una de las teorías más inquietantes es que Zanzi fue construido sobre un antiguo cementerio militar japonés, lo que habría provocado una maldición sobre el proyecto. Según algunas leyendas locales, los espíritus de los soldados se manifestaron para evitar que la gente viviera allí. Debido a la gran cantidad de rumores y su deterioro progresivo, en 2010 se decidió demoler por completo Zanzi, dejando solo recuerdos y fotografías de lo que alguna vez fue un ambicioso sueño, convertido en una de las ciudades fantasma más aterradoras de Taiwán. Los monasterios cartujos en España fueron fundados por la Orden de los Cartujos, una congregación de monjes que practicaba un aislamiento extremo, silencio absoluto y una vida dedicada a la meditación y el sacrificio espiritual. Los monjes vivían en celdas individuales y solo se reunían para rezar, ayunar o realizar penitencias. La creencia en portales a otros planos. Se dice que sus estrictas meditaciones los llevaron a un estado de trance profundo, en el que algunos monjes aseguraban haber visto visiones de otros mundos. Hoy en día, algunos monasterios cartujos están en ruinas, mientras que otros siguen en pie como museos o templos religiosos. Sin embargo, quienes los visitan afirman que la energía en estos sitios es densa y extraña, como si aún quedaran ecos del pasado en sus paredes. ¿Realmente los monjes cartujos lograron contactar con otros planos? ¿O simplemente su estilo de vida extremo los llevó a alucinaciones colectivas? Sea cual sea la respuesta, la historia del monasterio de los cartujos sigue siendo un enigma.
Randonauting es una práctica basada en el uso de una aplicación llamada Randonautica, la cual genera coordenadas aleatorias para que los usuarios exploren lugares desconocidos. La premisa es que los pensamientos del usuario pueden influir en el destino que se genera, guiándolos a sitios curiosos, misteriosos o perturbadores. Algunos creen que la aplicación solo es una manera de motivar la exploración, mientras que otros aseguran que puede llevar a lugares con energías extrañas, eventos inexplicables o incluso situaciones peligrosas. Desde su auge en 2020, muchas personas han reportado experiencias inquietantes mientras exploraban las coordenadas generadas. Algunas de las más escalofriantes incluyen: 1. Casas abandonadas con objetos inquietantes. Usuarios han llegado a mansiones y cabañas abandonadas, donde encontraron muñecas antiguas, ropa infantil quemada y muebles en posiciones extrañas, como si alguien los hubiera dejado ahí recientemente. 2. Símbolos extraños y posibles sectas. Varias personas han encontrado círculos de piedras, marcas extrañas en el suelo, símbolos de ocultismo y cruces invertidas en medio del bosque o en lugares desolados. 3. Encuentros con extraños sospechosos. Hay múltiples historias de autos negros siguiendo a randonautas, personas con actitudes inquietantes en los lugares indicados por la app e incluso individuos en túnicas observando desde la distancia. 4. Hallazgos macabros, el caso del cadáver en una maleta. En 2020, un grupo de jóvenes en Seattle usó Randonautica y fueron guiados a una maleta negra en la orilla del mar. Al abrirla, descubrieron bolsas de basura con restos humanos. Más tarde, la policía confirmó que se trataba de un caso de homicidio. 5. Experiencias sobrenaturales. Muchos aseguran que la app los ha guiado a lugares con una atmósfera pesada y aterradora, donde sienten que alguien los observa o escuchan susurros y pasos sin explicación. Algunos creen que la aplicación puede llevar a portales energéticos o zonas de alta actividad paranormal. Lo cierto es que Randonauting puede ser peligroso, y muchas personas han desaconsejado su uso en zonas desconocidas o aisladas, pues podría llevar a situaciones inesperadas o riesgosas. El Área 51 es una base militar ultrasecreta ubicada en Nevada. Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos la reconoce como una instalación de pruebas para aviones experimentales y tecnología militar avanzada. Sin embargo, su extremo nivel de secretismo ha generado innumerables teorías de conspiración, evidencia y secretismo. En 2013, la CIA reconoció oficialmente la existencia del Área 51, pero negó cualquier conexión con extraterrestres. Trabajadores han afirmado que dentro de la base hay tecnología desconocida y proyectos clasificados. Cualquier persona que intente acercarse se encuentra con guardias armados, sensores de movimiento y advertencias de uso de fuerza letal. El evento Storm Area 51-2019. En septiembre de 2019, un grupo de internet bromeó con asaltar el Área 51 para ver a los extraterrestres. El evento se volvió viral y miles de personas se reunieron cerca de la base, aunque nadie intentó entrar. El Área 51 sigue siendo un enigma. Aunque hay pruebas de que ha servido para desarrollar tecnología avanzada, las teorías sobre naves alienígenas, experimentos secretos y avistamientos mantienen viva su leyenda. El Hospital Psiquiátrico de Gonjiam abrió sus puertas en los años 70 y funcionó durante varias décadas tratando pacientes con enfermedades mentales. Sin embargo, su cierre en los años 90 sigue envuelto en misterio. Existen varias teorías sobre por qué cerró. 1. Pacientes desaparecidos. Se dice que los internos comenzaron a desaparecer sin explicación. 2. Muertes inexplicables. Algunos rumores afirman que los pacientes fallecían de formas extrañas dentro del hospital. 3. Médicos perturbados. Historias sugieren que los propios doctores sufrían episodios de locura y actuaban de manera violenta. 4. Condiciones inhumanas. Otra versión menos paranormal indica que cerró por problemas sanitarios y denuncias de abusos. Hasta la fecha, no hay registros oficiales claros que expliquen el cierre, lo que ha dado paso a muchas leyendas. El hospital se volvió tan famoso que en 2018 se estrenó la película Gonjiam, Haunted Asylum, inspirada en sus leyendas. Aunque el gobierno prohibió la entrada al lugar por seguridad, exploradores urbanos han logrado infiltrarse y grabar fenómenos extraños. En 2022, el hospital fue demolido,
pero se dice que su energía sigue presente en el terreno. El hospital psiquiátrico de Gonjiam es un ejemplo de cómo el abandono y el misterio pueden alimentar el folclore paranormal. ¿Fue solo una institución con problemas sanitarios o realmente esconde algo más oscuro? Xicheng, conocida como la Ciudad de León, fue fundada hace más de 1300 años durante la dinastía Tang. Se trataba de una metrópoli próspera con templos, palacios y murallas. Sin embargo, en 1959, el gobierno chino construyó la represa del río Sinan, lo que provocó la inundación de la ciudad para formar el lago Qiandao. Xicheng quedó sumergida a una profundidad de entre 26 y 40 metros bajo el agua. Lo sorprendente es que, a diferencia de otras ciudades abandonadas, Xicheng no se deterioró. Al estar protegida del viento y la erosión, sus estructuras de piedra y madera permanecen casi intactas. La ciudad sumergida de Xicheng es uno de los lugares más enigmáticos de China. Aunque es un destino impresionante desde el punto de vista histórico, los fenómenos reportados han generado teorías de fantasmas atrapados bajo el agua. Es un mundo subterráneo sacado de otro planeta. Las minas de Naika eran conocidas por su producción de plomo, plata y zinc, pero en el año 2000, los mineros hicieron un descubrimiento fuera de este mundo, una cueva subterránea con cristales de selenita gigantes, algunos de hasta 12 metros de largo y pesando más de 50 toneladas. Este lugar fue bautizado como la Cueva de los Cristales y es uno de los entornos geológicos más impresionantes jamás registrados. Las minas de Naika son una maravilla natural, pero también un sitio inquietante y prohibido. Entre sus pasajes ardientes y cristales gigantes, muchos creen que se oculta un secreto que no debía ser descubierto. Esta montaña ya era conocida como Kholat-Syakhl, que en idioma mansi significa la montaña de los muertos, mucho antes del trágico evento que le daría fama mundial. En 1959, 9 jóvenes excursionistas soviéticos del Instituto Politécnico de los Urales desaparecieron durante una expedición de esquí. Cuando los equipos de rescate encontraron sus cuerpos semanas después, lo que descubrieron fue tan inexplicable como perturbador. Quienes han visitado la zona afirman sentir una presión en el pecho, mareos repentinos o incluso alucinaciones auditivas. Algunos aseguran que hay algo que no quiere que vuelvas de esa montaña. La montaña de los muertos no solo guarda un nombre escalofriante, sino que encierra uno de los misterios más inquietantes y documentados de la historia moderna. A día de hoy, muchos se preguntan, ¿qué fue realmente lo que acabó con el grupo Dyatlov? ¿Y por qué sigue siendo un secreto tan celosamente protegido por la naturaleza y quizás por el gobierno? El desierto del Namib es considerado uno de los más antiguos del mundo, con paisajes surrealistas de dunas rojas y niebla densa. Pero entre las leyendas locales, hay una en particular que ha inquietado a viajeros y pobladores por generaciones, las luces errantes. Existen historias en primera persona que narran cómo algunos turistas vieron las luces y escucharon voces suaves que los llamaban por su nombre, aún sin que nadie más estuviera cerca. En ciertos casos, las grabaciones de audio captadas en el área mostraban ruidos extraños o susurros inexplicables. El desierto del Namib es un lugar hermoso pero implacable. Sin embargo, hay algo más que arena y sol, luces que aparecen sin origen y personas que desaparecen sin explicación. ¿Se trata de un fenómeno atmosférico aún no comprendido, o hay algo más profundo, quizás consciente, acechando en la inmensidad silenciosa del desierto? El lago Robkund, también conocido como el lago de los esqueletos, se encuentra en el Himalaya a una altura extrema. Durante la mayor parte del año, permanece congelado. Pero cuando el hielo se derrite, deja al descubierto un espectáculo inquietante, cientos de esqueletos humanos, algunos con carne y cabello aún preservados. Presencia sobrenatural. Los locales creen que el lugar está maldito o protegido por espíritus antiguos. Se dice que quienes intentan robar huesos o restos sufren consecuencias, desde enfermedades hasta desapariciones.
Además, exploradores han reportado sensaciones extrañas como vértigo súbito, parálisis parcial y ruidos inexplicables provenientes del lago cuando está congelado. El simple hecho de ver cientos de calaveras y esqueletos dispersos en un paisaje blanco y desolado ya es aterrador. Pero la pregunta que más inquieta es, ¿por qué tantas personas murieron ahí, tan lejos de la civilización y de formas tan violentas en distintas épocas? La 12 Base, o 12 Underground Base, es una de las teorías más populares y perturbadoras dentro del mundo de los secretos militares y alienígenas. Se dice que es un complejo subterráneo de varios niveles, construido bajo la Archuleta Mesa, en la frontera entre Colorado y Nuevo México. Supuestamente, el gobierno de Estados Unidos y entidades extraterrestres trabajan juntos en este lugar. Gran parte de la fama de la base Dulce viene de Phil Schneider, un ingeniero que afirmó haber trabajado en la construcción de bases militares subterráneas. Según él, durante una excavación en Dulce, accidentalmente perforaron una zona habitada por extraterrestres, lo que desató un enfrentamiento armado. Afirmó haber sido herido por armas alienígenas y luego fue encontrado muerto en 1996 en circunstancias sospechosas, lo que avivó aún más la teoría. La idea de un laboratorio oculto donde se experimenta con humanos, híbridos y tecnología extraterrestre genera un miedo profundo, sobre todo porque la base nunca ha sido desmentida oficialmente de forma contundente. Si fuera real, significaría que parte del gobierno mundial oculta una realidad escalofriante bajo nuestros pies. El Pozo de Barrout es un gigantesco sumidero natural con una profundidad estimada entre 100 y 250 metros y un diámetro de unos 30 metros. Se encuentra en una zona remota del desierto y durante siglos ha sido evitado por los locales, quienes creen que es una puerta al infierno o un lugar donde habitan demonios o genios malignos, djinns. Desde una perspectiva científica, podría tratarse de un sumidero colapsado por erosión natural. Sin embargo, el rechazo de los locales a acercarse o hablar mucho del lugar lo ha rodeado de un silencio inquietante por generaciones. A diferencia de otros sitios malditos, el Pozo de Barrout tiene algo más profundo que el miedo físico, un miedo espiritual, cultural y emocional. Muchos lo ven como un lugar que no debería ser perturbado. El Bosque Rojo es una zona boscosa que se encuentra justo al lado del reactor que explotó en el accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Su nombre proviene del color rojizo que tomaron los árboles de pino inmediatamente después del desastre, tras absorber dosis letales de radiación. Curiosamente, con el paso del tiempo, la zona se ha convertido en un refugio para la vida silvestre, debido a la ausencia de humanos. Cara de lobo, lobos, linces, osos y caballos salvajes han colonizado el área. Algunos estudios muestran mutaciones leves o adaptaciones a la radiación, aunque muchas especies parecen prosperar. Mariposa, insectos y aves muestran patrones extraños en comportamiento y coloración. El Bosque Rojo es un recordatorio vivo del poder destructivo de la energía nuclear. Su combinación de belleza natural, muerte invisible, silencio opresivo y ecos del desastre lo convierten en un lugar profundamente perturbador. No por entidades sobrenaturales, sino por el horror real e invisible que yace bajo cada rama y hoja. En 1945, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, tropas del Imperio japonés y del ejército británico luchaban por el control del sur de Asia. En un intento de huir del asedio británico, unos 1000 soldados japoneses se internaron en los pantanos de manglares de la isla Ramsey, creyendo que podrían escapar cruzando por allí, pero lo que encontraron fue algo peor que el enemigo. Los soldados quedaron atrapados en un entorno infernal, lleno de barro, mosquitos infectados de malaria, calor sofocante y sobre todo, cocodrilos de agua salada, los más grandes y agresivos del mundo. Según testimonios, por la noche se escuchaban gritos desgarradores, chapoteos violentos y el crujir de huesos. Se estima que cientos de soldados fueron devorados vivos por los reptiles, mientras otros murieron por infecciones, disparos o deshidratación. El libro Guinness de los Récords llegó a considerar este evento como el mayor desastre que involucra animales.
La isla Rambee combina elementos reales de terror, un entorno natural hostil, un hecho histórico de muerte masiva y leyendas de almas atrapadas, consumidas de forma brutal. Es uno de esos lugares donde la naturaleza y la historia se mezclan para crear un horror difícil de imaginar y aún más difícil de olvidar. El Templo del Teposteco es una estructura real, una antigua pirámide azteca construida en honor al dios Tepoztcatl, deidad del pulque y la fertilidad. Pero el Templo de los Espejos hace referencia a una zona específica o dimensión no visible que, según leyendas urbanas, se encontraría cerca o dentro del cerro y no siempre puede ser percibida por todos. Se le llama así porque, supuestamente, funciona como un espejo entre realidades y las personas que cruzan a través de él ya no regresan. Según testigos y relatos locales, algunas personas que suben al cerro desaparecen sin dejar rastro, especialmente si se alejan de los senderos marcados o caminan en silencio por ciertos caminos. Otros afirman que se han encontrado con su doble exacto, como si hubieran mirado a un espejo tridimensional viviente. Hay quienes dicen que han entrado en una especie de trance o pausa temporal en la cima del cerro, despertando horas después sin saber qué ocurrió. El Templo de los Espejos no es un lugar oficialmente marcado en los mapas, sino un mito vivo entre los árboles del Teposteco, una leyenda que mezcla espiritualidad, física cuántica y misterio. Y aunque nadie sabe si es real, muchos no se atreven a buscarlo, por miedo a no regresar. Kuldara era un próspero pueblo habitado por la comunidad de los Paliwal Brahmin, conocida por su sabiduría y avanzada ingeniería en sistemas de riego en medio del desierto. Pero en una sola noche del año 1825, todos sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Más de 80 familias lo abandonaron de manera repentina, sin señales de lucha ni aviso alguno. Según la historia popular, el ministro del reino, llamado Salim Sin, se encaprichó con la hija del jefe del pueblo. Al no aceptar su propuesta de matrimonio, Salim amenazó con aumentar brutalmente los impuestos si no se la entregaban. Para proteger a la joven y evitar la humillación, todo el pueblo decidió huir en secreto, dejando atrás sus hogares. Antes de marcharse, los aldeanos maldijeron el lugar, deseando que nadie pudiera habitarlo jamás. Kuldara no solo es un lugar de ruinas, sino una historia viva de resistencia, amor prohibido y una maldición que el tiempo no ha podido borrar. Hoy en día, el pueblo sigue siendo visitado por miles, pero nadie se atreve a pasar la noche allí. Las catacumbas de Odesa no son catacumbas tradicionales como las de París o Roma. Se trata en realidad de una red inmensa de túneles creados por la extracción de piedra caliza durante los siglos XIX y XX. Esta piedra fue utilizada para construir gran parte de la ciudad, y poco a poco los túneles se extendieron caóticamente bajo la ciudad, suburbios y bosques cercanos. Desde hace décadas se reportan casos de personas que entran por curiosidad y jamás vuelven a salir. Uno de los más conocidos es el de Masa, una joven que en 2005 entró con amigos para celebrar Año Nuevo y se perdió sola entre los túneles. Años después, su cadáver momificado fue hallado por exploradores, aún con ropa de fiesta. Las autoridades ucranianas prohíben el acceso sin guía especializada, ya que la mayoría de los que se pierden no son encontrados con vida. Algunas zonas tienen poca ventilación, gases tóxicos o riesgo de derrumbe, lo que hace del lugar tan peligroso como fascinante. Las catacumbas de Odesa son uno de los lugares subterráneos más extensos y misteriosos del mundo. Un verdadero laberinto donde la oscuridad no solo oculta pasadizos, sino también secretos, historias trágicas y presencias que parecen seguir a quienes se atreven a entrar. Este es un sistema de cuevas profundamente enraizado en la mitología y creencias indígenas de las Filipinas. Aunque hay varias cuevas con nombres similares en distintas partes del país, todas comparten una característica. Exploradores y arqueólogos han encontrado huesos humanos en posiciones inusuales, muchas veces arrodillados o con las manos atadas, lo cual sugiere rituales de sacrificio o ejecuciones ceremoniales. Los pueblos cercanos suelen evitar acercarse a estas grutas, afirmando que los espíritus no descansan y que entrar sin permiso puede traer desgracias o enfermedades. Para algunos chamanes y curanderos filipinos, estos lugares siguen siendo puntos de conexión con el mundo de los muertos.
La Gruta de los Espíritus es mucho más que una cueva antigua. Es un sitio donde el pasado ancestral se mezcla con lo sobrenatural y donde los ecos de antiguos sacrificios parecen seguir resonando entre las piedras. Un lugar que guarda secretos oscuros en cada rincón y que muchos consideran verdaderamente maldito. Eso ha sido todo por esta ocasión. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale like, cuéntanos qué otro lugar misterioso conoces en la caja de comentarios, comparte el video con algún conocido tuyo y suscríbete. Hasta pronto, cuídate mucho.